El próximo miércoles, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibirá una delegación del PIT-CNT que le planteará una serie de medidas económicas que busca mejorar la situación de los trabajadores. En ese sentido, ayer, en el acto del 1 de mayo, la central sindical habló de empleo, de mejora salarial, de cuidar la seguridad social y también hubo fuertes críticas al gobierno. De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Rechazamos como movimiento sindical la persecución y la caza de brujas hacia los profesionales de la educación comprometidas y comprometidos con la educación pública uruguaya. Esta lógica de meter miedo, de ser ejemplarizante, no debe primar nunca en una democracia consolidada como la nuestra, como la uruguaya. ¡Que no vamos a aceptar el aumento de la edad jubilatoria! ¡Que no vamos a aceptar que hagan trabajar a nuestra gente hasta la muerte! Para darle la riqueza que nosotros generamos y aportamos al BPS, a la caja militar, no lo vamos a permitir. Para darle la riqueza que nosotros generamos. Proponemos la apertura inmediata de un proceso de negociación tripartita o diálogo en cuyo centro, en donde todos los esfuerzos, con cabeza grande, sin dogmatismo ni ortodoxia, podamos negociar palmo a palmo la necesidad de un plan de generación de puestos de trabajo de calidad como centro de las preocupaciones de las políticas públicas y las acciones que empresarios, el sistema político y el gobierno y naturalmente la clase trabajadora podamos desarrollar para generar trabajo de calidad. Y vamos a hablar de todos estos temas con Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, que ya está aquí en estudio de TV Ciudad, aquí en Lado B. ¿Cómo andas, Marcelo? Bienvenido. Un gusto estar aquí, como siempre. Fuerte abrazo para todos los trabajadores y las trabajadoras y para la audiencia. ¿Qué primer balance haces de este acto que estábamos viendo? Bueno, para mí muy bueno, en primer lugar, desde la perspectiva de la concurrencia, porque tenemos los informes de nuestros plenarios departamentales, hubo un acto y un despliegue de la acción verdaderamente nacional, y también en el área metropolitana realmente, a pesar de que naturalmente habían a veces conversaciones en el PIT-CNT, si lo hacíamos en la Plaza 1 de Mayo o tomábamos Avenida Libertador, que siempre es más desafiante porque es una calle ancha, larga, digamos, realmente fue un acto colmado, digamos, de gente y nos dejó muy contentos desde ese punto de vista. Y sea como sea, con el transcurrir del tiempo, otro aspecto a valorar importante del 1 de mayo es que el PIT-CNT mantiene un nivel importante de iniciativa, de influencia, de gravitación en la escena nacional, y tanto es así que casi no terminó el 1 de mayo. Seguimos conversando ahora de las propuestas, va a haber una reunión con el presidente de la República. Creo que hay un movimiento sindical que pesa en la vida nacional. Ahora vamos a ir a esas expectativas y el encuentro del miércoles con el presidente. Marcelo, ustedes parten de un diagnóstico en el que señalan un crecimiento de la desigualdad. ¿Y cómo se para la central sindical ante esa situación? Bueno, en primer lugar que esta valoración surge de la misma evidencia empírica con la que el Poder Ejecutivo analiza la realidad. Son los datos de la estadística oficial. Si tú estás parado en un escenario en el cual el Producto Bruto Interno, la riqueza nacional, crece un 1,5 puntos por encima de como estaba antes de la pandemia, que además se pronostica para este año un crecimiento de un 3,8, pero simultáneamente se achica la participación de los salarios y las jubilaciones en la riqueza nacional, bueno, evidentemente que se está expandiendo la riqueza, se está achicando las formas de vida, digamos, de quienes vivimos de ingreso fijo, y eso habla de la desigualdad, es una cuestión absolutamente concreta. Si lo cruzás, el hecho de que hay 66.000 pobres, un tercio de los cuales son niños, y lo cruzás con que
ese crecimiento del Producto Bruto Interno viene conducido por los sectores agroexportadores y además llegás a la conclusión de que los depósitos en el sistema financiero crecen al volumen de más de 9.000 millones de dólares desde en 2 años, digamos, o menos, bueno, ahí te estás refiriendo, no a todos nos está yendo mal, la gente, digamos, tiene dificultades para solventar sus necesidades básicas y se requiere, y ahí vienen las propuestas, políticas activas, públicas, que tienen una mano hacia los más vulnerables y que generen trabajo de calidad, ¿no? Bueno, a eso mismo, ¿no? Hoy una de las cosas que se habló ayer, en realidad lo vienen hablando desde hace tiempo, es mejorar el empleo, pero empleo de calidad, con mejora del salario además. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, desde nuestra perspectiva, tiene que haber un rol importante de la inversión pública. Con eso, con el Poder Ejecutivo, habrá que discutir, digamos, la rendición de cuentas, cuáles son las prioridades, si sobrecumplir los objetivos de abatir el déficit fiscal o generar la condición de algún grado de inversión que signifique construcción de infraestructura, vivienda, compras públicas para el desarrollo, de modo de armar proveedores nacionales que tengan, digamos, generen trabajo. En definitiva, tiene que ver con las prioridades. Hoy por hoy la situación es la siguiente. Es cierto que se han creado inclusive un nivel mayor de empleo que el que existía antes de la pandemia. Digamos, hay una desocupación del 7.4, nos estamos refiriendo igual alrededor de 132.000 compatriotas, pero el problema es el siguiente, el empleo que se está generando es de mala calidad. La gente ingresa a trabajos con un salario por debajo del que tenían antes de la pandemia. El 37% de los empleos nuevos generados son los jornales solidarios que están por terminar. Hablamos de 15.000 compatriotas. Entonces se requiere, digamos, todo un proceso que nosotros lo ubicamos en la propuesta de ir a un diálogo social para generar puestos de trabajo, que afine un poco el lápiz de modo de que no sean solamente elementos del sostén en la emergencia, sino que puedan tener otra sofisticación esos puestos de trabajo y bueno, que sean de mayor calidad. Y obviamente que para nosotros, sé que hay gente que piensa distinto, cuando tú hablas del trabajo en esta sociedad, sí o sí estás hablando del salario. Es decir, no se puede producir calidad con salarios de hambre. Es decir, para nosotros van las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se financia esto? ¿Hay dinero para financiar esto? Y bueno, si los depósitos en el sistema financiero crecieron a un monto de más de 9.000 millones de dólares, significa que algunos sí tienen ese dinero, ¿no? Nosotros en ese sentido hemos planteado algunos ajustes en materia tributaria de carácter temporal que permitan sostener una inversión mayor del Estado en los sectores más vulnerables. Concretamente, la suba del impuesto al patrimonio en un 10%, la suba, salvo para aquellas empresas que hayan tenido una rentabilidad negativa, pero la suba del IRAE para quien en la rendición anterior haya presentado informes de rentas netas superiores al $1.000.000, la colocación de un impuesto a todos aquellos sectores exportadores cuyos precios hayan subido por arriba de un 20%, me refiero por ejemplo a la carne, a la soja, al trigo, al maíz, a determinados productos lácteos. Aquí mismo en el informativo se estaba hablando de una estadística que nosotros no tuvimos prevista para el 1 de mayo, pero que se confirma y se amplía en abril, lo que han subido el volumen de exportación y los precios en estos sectores. Y por último, un impuesto de un 2% a los depósitos en el sistema financiero en el exterior, que con eso se genere, digamos, una contribución para solventar estas políticas, ¿no? Digamos, en otras palabras, a aquellos que les fue muy bien, porque hubo sectores a los que les fue muy bien en estos últimos 2 años, por marcar los años de pandemia, que colaboren con el resto. Sin duda, quien tuvo una ganancia absolutamente extraordinaria debido a movimientos de especulación financiera globales, debido a lo que sea, bueno, que aporte un poco más desde el punto de vista de aquella persona, aquel uruguayo y aquella uruguaya que todavía tiene que seguir comiendo en las ollas populares. Ahora queda claro el planteo, pero ¿pensás, Marcelo, que eso te lo puede llevar el gobierno? No tengo idea. Lo cierto es que si el presidente de la República no nos escucha a nosotros, pongamos por caso, pero mira inclusive adentro de la propia coalición de gobierno, porque si tú mirás la coalición de gobierno han habido planteos distintos de sectores como Ciudadanos,
Sabemos que otros sectores también tienen planteos diferentes. Si el PIT-CNT se para en esta cuestión, bueno, yo no sé si no es que la mayoría de la sociedad está pidiendo algún retoque en la política económica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las metas fiscales? Porque es uno de los discursos que el gobierno siempre tiene presente a la hora de desarrollar las políticas económicas. ¿No pensás que se puede agarrar de eso también para decir, bueno, no puedo desarrollar ninguna de las medidas que me estás presentando? Bueno, es que muchas veces uno mira una ortodoxia, un dogmatismo exacerbado en determinados paradigmas económicos que ni siquiera los que lo inventaron lo aplican, digamos, en situaciones como esta, ¿no? Yo pongo un ejemplo, hemos planteado la suba de las asignaciones familiares, su duplicación, o la suba de la tarjeta Uruguay Social. Eso a nosotros nos dio estimativamente el requerimiento de una financiación por un año de 300 millones de dólares. El Poder Ejecutivo sobrecumplió sus metas fiscales en 350 millones de dólares. Es decir, es más realista que el rey. Y yo siempre digo ahí una cuestión. Cuando en una política macroeconómica los llamados objetivos económicos entran en contradicción con los objetivos sociales, esa política económica está mal. Y nosotros tenemos diferencias con la política económica del Poder Ejecutivo. El punto es si a partir de esta situación, de los planteos en el 1 de mayo y de las propias conversaciones que eventualmente se puedan estar desarrollando en la coalición de gobierno, el Frente Amplio, por otra parte, hizo una serie de propuestas, bueno, no se acumula la condición de algún movimiento positivo para los sectores más sumergidos. Ahora entra a pesar ahí el componente ideológico. Sin duda, siempre, ¿no? El componente ideológico, claro, porque ellos se manejan con el criterio, digamos, de que la sociedad es la suma de individuos egoístas que buscan maximizar la utilidad y que la mejor política pública del Estado es retirarse y que el mercado es el mejor asignador de los recursos. Es una receta que el Uruguay ya vivió y que, bueno, sus consecuencias son muy negativas para los sectores más vulnerables. Lo mencionabas recién, la semana pasada Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, presentó una serie de medidas económicas muy similares a estas del PIT-CNT. ¿Los condicionó eso? ¿En qué sentido? Claro, que él, Fernando Pereira, con obviamente un pasado muy importante del PIT-CNT, presentara estas medidas, ya sea para tomarlo como referencia, para desmarcarse quizás del Frente Amplio o para decir, bueno, acompañamos y vamos todos detrás de estas medidas. Bueno, nosotros recibimos un estudio muy riguroso de nuestro Instituto Cuesta Duarte y con franqueza nuestras compañeras y compañeros nos designaron a nosotros para que estuviéramos responsables tanto de la cuestión del diagnóstico como de las propuestas. Nosotros por las dudas no leímos el material del Frente Amplio. Es decir, porque es conocido que en Uruguay hay, digamos, una central obrera que por su condición y su conciencia de clase interviene en los asuntos políticos e ideológicos, pero no tiene partido, es decir, participamos desde el punto de vista de la defensa del interés de la clase trabajadora, ¿no? Hay distintos temas. Y pensando ya en la reunión del miércoles con el presidente, mañana van a definir cuál es la delegación del PIT-CNT que va a ir a Torre Ejecutiva. Uno imagina que es difícilmente que el presidente o el gobierno pueda llevar todas estas medidas adelante que presenta el PIT-CNT. Si yo te preguntara 2 o 3, las más importantes, las que vos decís, bueno, estas me gustaría que se pudieran aplicar, ¿cuál me mencionás? La suba del salario mínimo nacional, la prórroga de los jornales solidarios, el diálogo social por el trabajo, formas de diálogo distintas, digamos, desde el punto de vista de la seguridad social, es decir, elementos que además de dar alguna señal concreta en materia de política, digamos, esto de las asignaciones, pero elementos que hablen de un espíritu mayor de... Acá nadie está planteando cogobernar, pero sí de tener mejores espacios y de más calidad, digamos, de diálogo y de negociación. ¿Cómo estás viendo el vínculo y el diálogo con el gobierno desde el PIT-CNT? Es absolutamente respetuoso. Digamos, siempre digo yo, cada vez que el Poder Ejecutivo necesita algo, conversar con el PIT-CNT, el canal está abierto, y al revés es exactamente lo mismo, es absolutamente respetuoso. Naturalmente que hay diferencias importantes, ¿no? Hace algunos días, hace 2 semanas, el gobierno presentó una serie de medidas económicas. Antes, los socios de la coalición también presentaron sus medidas. ¿Cómo lees eso?
¿Cómo lees lo que hicieron los socios de la coalición, las medidas que tomó el gobierno y cómo queda parado el PIT-CNT ante esa situación a la hora precisamente de reivindicar y de pedir este tipo de cosas, ¿no? Es que el Poder Ejecutivo presentó en un anuncio público sus mecanismos que al final nos quedó claro eran de adelanto a cuenta a los sueldos, no de ajuste salarial. El mismo día y por la tarde que nosotros decíamos que le íbamos a pedir una reunión al ministro para hablar justamente de la carestía, el alza sostenida de los precios y la cuestión de los salarios, ¿no? Yo creo que es una necesidad de la sociedad. Creo que con esto de que los sectores poderosos trasladan los precios internacionales que suben al mercado interno, se afecta a toda la población. Pero mucho más se afectan, por ejemplo, quienes ganan menos de 25.000 pesos mensuales, porque consumen una porción más importante de su ingreso en los alimentos, que son los que están subiendo. Entonces, yo creo que la sociedad está pidiendo a gritos medidas importantes. Para nosotros las medidas que toma el Poder Ejecutivo están ubicadas en un elemento que es positivo. Es decir, se preocupan, por ejemplo, o plantean preocuparse, por ejemplo, por la cuestión del salario. Pero se queda absolutamente insuficiente, ¿no? Porque cuando nosotros le preguntamos al ministro respetuosamente si ese 2% podía cambiar, nos dijo, no, ya está definido por el Poder Ejecutivo, hay un problema, no pasó por los canales tripartitos de negociación colectiva. Cuando le preguntamos si en vez de un adelanto a cuenta podía ser un escalón más, un ajuste, digamos, en donde luego se analizaran otras cuestiones, también nos dijo que no. Y cuando le planteamos la cuestión de subir el salario mínimo nacional, digamos, nos dijo que tomaba nota, que nos iba a responder, pero al otro día ya mismo nos dijeron que no. Es decir, es muy insuficiente y además muy rígido el planteo del Poder Ejecutivo. Una de las medidas que toma el gobierno es la convocatoria de más de 80 mesas a negociar que no tenían previsto ajuste este año. ¿Con qué expectativa va el PIT-CNT a esa negociación? Bueno, lo primero que decimos es que se confirmó lo que nosotros sostuvimos en el 2021. Tú recordás que nosotros criticábamos los criterios del Poder Ejecutivo porque estimaban una inflación tan reptante, tan abajo, que cualquier inflación más arriba se iba a comer los magros porcentajes de recuperación que planteaban sus criterios. La vida nos dio la razón. Pobres aquellos sectores que no lograron, digamos, firmar correctivos semestrales o aunque sea anuales, porque trabajador que tiene que esperar la finalización del convenio para empatar con la inflación tiene terrible proceso de rebaja salarial, ¿no? Entonces, la verdad que lo primero que debía reconocer el Poder Ejecutivo es que se equivocó en los criterios, que tuvo que haber considerado de otra manera cuando nosotros planteábamos correctivos semestrales, correctivos en cada ajuste, que es lo que al trabajador le da la garantía de saber que por lo menos ahí empata. Sabemos que hay sectores que han aceptado, digamos, la recomendación del Poder Ejecutivo, especialmente en el ámbito rural. Salió a decir algo al respecto la Asociación Rural, también la Federación Rural. Pero hay otros sectores que, digamos, están diciendo que no pueden dar nada, ¿no? Entonces, eso al final no hay una orientación general. La nuestra es tratar de recibir lo más posible en este momento, de modo al menos de detener un poco la caída del salario real, pero al final se termina de definir en cada mesa de negociación, en cada una de las ramas, porque son distintos los convenios, porque las situaciones pueden llegar a ser distintas y no hay una receta, digamos, para todos los sectores. ¿Pensás que se puede dar un aumento en la conflictividad laboral? Bueno, objetivamente, si hay un proceso en donde simultáneamente crece el empleo pero es de mala calidad y además hay rebaja salarial, evidentemente que el movimiento sindical se va a movilizar. No sé si referirme a conflictividad laboral, porque el problema en el sector privado es que los convenios o las resoluciones de los consejos de salario ya están establecidas. No hay tampoco tanto margen de abrir una negociación general en este momento. Es decir, en realidad ahí el trabajo lo tendría el Poder Ejecutivo, que hace una sugerencia y que hay algunos sectores patronales que enseguida han salido a rechazarla. Es como que el Poder Ejecutivo de alguna manera tiene ahí alguna dificultad con que el sector empleador acepte su recomendación, ¿no? Recién veíamos, Marcelo, en el tape disparador,
parte de los discursos, ¿no? Y estaban en la primera línea, en la fila, ahí delante, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro Mieres, el ministro Peña. Y después de escuchar tu discurso, Delgado dijo, bueno, pero el PIT-CNT se olvida que tuvimos 2 años de pandemia y en las críticas no contempló esta situación. ¿Cómo tomas esa opinión? Estamos bastante abajo en el ranking de inversión social en los sectores más vulnerables durante la pandemia. Es decir, el Poder Ejecutivo nunca aceptó nuestra propuesta principal, que ni siquiera iba para trabajadores comprendidos en convenio colectivo, en consejos de salario o en la propia Administración Central, que era el ingreso básico de emergencia para tirar una mano en esa dirección. No contempló tampoco la canasta básica de servicios garantizados que le daba a la gente, en fin, un porcentaje de la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el agua, la garrafa. Entonces, no es que nosotros obviemos una cuestión de carácter global que impactó fuertemente en toda la economía y en todo el mundo del trabajo. Lo que discrepamos es con las prioridades que se desarrollaron en ese momento, ¿no? También dijo que el PIT-CNT en su momento había criticado los jornales laborales, ¿no? No. Los solidarios, los que hoy todavía se mantienen y que fueron en su momento impulsados por los intendentes. ¿Cómo tomaste esa crítica? Ahí le erró porque capaz que se refiere a alguna otra crítica que sí hayamos hecho, pero en realidad cuando nosotros fuimos partícipes informados de la cuestión de los jornales solidarios, dijimos que justamente eso era una cuestión que, siendo casi de emergencia, porque tú no podés caracterizar el salario original que tenían esos trabajadores, y menos el que tiene ahora, que es más reducido, como un salario, digamos, que dé para vivir. Pero al contrario, el PIT-CNT vio con buenos ojos, digamos, que se hicieran ese tipo de políticas, digamos, como también había sucedido en el año 2002, digamos, donde también algunas de esas políticas permitieron a mucha gente, por lo menos, campear un poco más la crisis, ¿no? Uno de los temas importantes del país y que estuvo ayer presente en el acto es la reforma de la seguridad social. Yo ayer te escuchaba y pensaba y me dio la sensación de que hay que empezar todo de vuelta, ¿no? Porque apuntabas a que la comisión de expertos que venía trabajando y que trabajó para el PIT-CNT y desde tu punto de vista, no sirve. O al menos habría que replantearse todo de nuevo la discusión. ¿Dónde está la preocupación concretamente? Bueno, una comisión de expertos no es un diálogo real. Se ha contestado a ese planteo, bueno, pero hace un año que funcionó la comisión de expertos, y bueno, la comisión de expertos no implica necesariamente una participación orgánica de los actores sociales. En la estructura del directorio del Banco de Previsión Social está ubicada o queda patente la estructura, digamos, de la seguridad social. Hay representantes del gobierno, del sistema político, hay representantes de empresarios, de jubilados y de trabajadores que hacen a los órdenes que dirigen, por ejemplo, el Banco de Previsión Social. Nosotros planteamos un diálogo social que además sea integral, que no mire solamente la cuestión del BPS, que pueda analizar también elementos como el déficit de la caja militar, o que mire también la financiación, porque en esa comisión técnica no se habló nada de financiación de la seguridad social, o que haga una prospectiva del mundo del trabajo y cuál va a ser el impacto de las nuevas tecnologías, qué productividad va a surgir de allí, qué formas, digamos, de seguridad social son las más adecuadas para un paradigma tecnoeconómico distinto, si se quiere, con la industria 4.0, la automatización flexible, la inteligencia artificial, en fin, las nuevas formas en que el trabajo va a ser necesario reducirlo y repartirlo. No tiene conexión alguna la idea de aumentar al barrer la edad de jubilarse con el problema de abatir el desempleo juvenil, que es donde más se concentra el desempleo. Es decir, hay muchas cosas que allí no se tocaron. Allí se tocó solo el BPS y básicamente aumentar la edad de jubilarse, rebajar jubilaciones y generalizar las AFAP. Si es por nosotros, no estamos de acuerdo. Para el PIT-CNT la comisión no sirvió, no aportó nada. No, no es que no sirvió. Yo nunca soy de los que, digamos, no observa el trabajo hecho por otros, pero en realidad el primero en desautorizar la comisión fue el Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando los técnicos del Poder Ejecutivo hacen un informe que lo presentan al gobierno, el gobierno dice, esto no es vinculante, esta es una propuesta técnica, veremos cuál es el proyecto. Y eso fue antes del referéndum, ¿no? Es decir, probablemente ahí se pueda inferir
que una reforma de este tipo tiene sus costos políticos y ellos no quisieron hacerla suya abiertamente antes del referéndum. Nosotros somos muy observadores de esas cuestiones. Ahora, está bien, se entiende el planteo del PIT-CNT de llamar a este diálogo social porque es uno de los temas más importantes del país. Ahora, hay otro componente muy importante que es la pata política, los riesgos políticos y los costos que puede llegar a tener esta situación. ¿Cuánto crees que puede llegar a pesar eso para el gobierno llevar adelante una reforma que quizás después le puede costar en las urnas? Es que el paradigma neoclásico hace algunas sugerencias de políticas económicas que siempre tienen umbrales de viabilidad. Por eso este tipo de gobiernos, esas decisiones que recortan derechos, la toman en los primeros tramos de su gestión, no tan cerca de la elección, digamos, ¿no? Y sí, a medida que transcurre el tiempo yo entiendo, pero puede ser absolutamente aventurado y equivocado, porque entiendo que para ellos se hace más difícil, digamos, impulsar esa reforma, ¿no? ¿Y pensás que no sale en este gobierno? No me animo a decir una cosa u otra. Lo que sí es clarísimo, que si se trata al final de una reforma que eleva al barrer la edad de jubilarse, que rebaja jubilaciones, que recorta derechos, que generaliza las AFAP, que no habla de la financiación, que solo se dedica al BPS y no habla de la caja militar, que no analiza quiénes son los que están acumulando riqueza en este país y que pueden contribuir a financiar no solamente la seguridad social, sino un conjunto de políticas públicas. Bueno, evidentemente que una reforma de ese tipo va a contar con la oposición del movimiento obrero, porque al final se trata de parte del ajuste del gran capital contra las grandes mayorías nacionales. Una parte es que se generan empleos de menos salario, ahí está una parte del ajuste del capital. Otra parte es que según la OPIPA, los sectores agroexportadores están pagando menos impuestos que antes, sin embargo los trabajadores estamos pagando más impuestos que antes. Te recuerdo de que el gobierno hizo un retoque en la fórmula de cálculo de las franjas del IRPF, que antes se ajustaban en general por el índice medio de salarios, ahora se ajustan por bases de contribuciones y prestaciones y por tanto todos los trabajadores que pagan IRPF hoy están pagando más. Ajuste del capital contra el trabajo, que es la rebaja salarial y todavía una reforma a la seguridad social. Es decir, obviamente que va a haber un movimiento sindical que va a defender los derechos y los ingresos de los trabajadores. Ayer Marcelo en un momento del acto subió una mujer al escenario a denunciar la muerte de su hija en un accidente laboral y dijo que el PIT-CNT no había hecho nada. ¿Qué nos puedes decir de ese episodio? Bueno, lo primero es la terrible empatía con la mujer, digamos, que subió a decir sus sentimientos, digamos, en el 1 de mayo, porque yo no creo, me cuesta hasta ponerme en el lugar, digamos, pero no hay un dolor más atroz que la pérdida, digamos, de una hija. Así que lo primero es la solidaridad. A partir de eso, que es una cuestión humana y en la cual nosotros estamos dispuestos a dar la mano que se pueda dar, nosotros mismos ahí dijimos, la única garantía que tenemos los trabajadores para que se respeten nuestros derechos, a partir de que todas las empresas de este país deben estar obligadas a cumplir la normativa, es que haya organización sindical que opere para que los derechos se cumplan. Bueno, ahí no había organización sindical, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, por la información que venimos recabando, es un accidente de trabajo porque se produjo en horario laboral, en momentos, digamos, en que la trabajadora se estaba dirigiendo desde el lugar determinado de trabajo hasta un baño. Hay que investigar bien eso. Nosotros nos estamos haciendo de la información. Vamos a hablar con esta compañera para ofrecer tanto apoyatura jurídica como gestiones, como lo que sea. Pero hay una cuestión que es la siguiente. La organización sindical tiene atribución de participar para evitar los accidentes, por eso hemos peleado por las comisiones bipartitas, por la ley de responsabilidad penal empresarial, participamos activamente en la Comisión de Salud en el Trabajo para mejorar la normativa que atiende el tema, pero eso lo podemos hacer con eficacia cuando hay una empresa que está organizada, que lamentablemente no es el caso. Por eso yo aprovecho esta cuestión, que capaz que hay que pensar en una investigación a fondo de en qué condiciones están todos los servicios de operación de la energía eólica y un llamado abierto a los trabajadores a que se organicen.
En este caso la compañera era ingeniera, es decir, probablemente de una empresa tercerizada hasta pudiera ser del staff, digamos, de comando de las operaciones en la empresa. Ahora, a los trabajadores, la única garantía que tenemos nosotros de que se respeten nuestros derechos es que haya organización. Más allá de eso, ¿el PIT-CNT puede hacer algo? Y sí, lo primero que vamos a hacer es conversar con ella, ¿no? Porque en realidad, estrictamente, tenemos que primero que nada saber entender cómo es que nosotros podemos colaborar. Estamos Y en hablando- ese sentido, las puertas de la central están abiertas para eso. Un ¿no? accidente en un parque eólico de Salto, un accidente laboral de esta joven de 23 años que se estaba trasladando dentro de ese predio, según la información que también tiene el PIT-CNT. ¿Tienen información de la empresa ustedes también? No, todavía no estamos sabiendo ni cuál es la empresa, seguramente sea una empresa privada, de una tercerización, digamos, de la atención a los lugares donde está instalada la energía eólica, pero, por ejemplo, a mí se me ocurre, probablemente tengamos que pedir una reunión al Inspector General del Trabajo, probablemente tengamos que conversar con la UTE, que es, digamos, a donde va finalmente la energía que allí se produce. En fin, lo conversaremos con la compañera para ver exactamente qué es lo que requiere y ni que hablar desde un punto de vista humano, toda la solidaridad con la compañera y participar desde el punto de vista de abrir las puertas que nosotros podamos ayudar a abrir, ¿no? En ese sentido, este triste episodio enciende las alarmas dentro del PIT-CNT de ver qué es lo que está pasando en el interior del país también, en emprendimientos similares. Pero es que las alarmas siempre están encendidas. Lugar donde no hay organización sindical, yo te garantizo que hay algún elemento de la normativa que no se está respetando. Ese es el problema. Se requiere un nivel superior de organización de los trabajadores, ¿no? Si no, tú no sabes si se están pagando el laudo, si se están aplicando las normativas de seguridad, cuál es o no el aporte que se hace en la seguridad social, qué garantía tenés si no tenés una organización colectiva que está vigilante y activa en defender esos derechos. Es decir, si los requerimientos al movimiento sindical son previos a que surjan los problemas, las posibilidades de operar del movimiento obrero son radicalmente distintas, ¿no? Es decir, yo quiero aquí separar dos cosas. Es la empatía humana con terrible dolor y que lo entendemos perfectamente y que estamos dispuestos a ayudar en lo que sea, con la objetividad de los hechos que sucedieron, que es una empresa que no está organizada, que debe tener trabajadores y mandos, que en general los que se organizan sindicalmente son los trabajadores, y que evidentemente antes de que ocurriera el evento no había gente dispuesta a reclamar tales o cuales cosas que probablemente sean válidas, ¿no? Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, te agradezco mucho este tiempo y las respuestas. Un gustazo. Bueno, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad, ya se viene la letra chica en minutos y a las 10 de la noche un nuevo programa de Línea de 3. Nosotros volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.